Encontré una caja escondida bajo el asiento del camión. Adentro había sangre y una nota que decía, «Ella vendrá por ti». Nunca pensé que aceptar ese trabajo de último momento cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Marco. Tengo 32 años. Y hasta hace 3 semanas era un tipo normal con una vida normal. Trabajaba como repartidor independiente, aceptando cualquier chamba que apareciera en las aplicaciones. No ganaba mucho, pero me alcanzaba para pagar la renta de mi departamento en la colonia Narvarte y para mantener a flote mi vieja camioneta Ford del 98. Todo comenzó un martes por la noche. Eran casi las 11 cuando recibí una notificación en mi celular. Era una solicitud urgente de mudanza. El pago era el triple de lo normal, casi 6,000 pesos por transportar algunas cajas desde una bodega en Iztapalapa hasta una dirección en Cuernavaca. El tipo que publicó el anuncio se llamaba Roberto Mendoza, y en su perfil tenía buenas calificaciones. No vi ninguna señal de alarma, solo vi el dinero que necesitaba desesperadamente, porque mi casero me había dado ultimátum: pagar o largarme. Acepté el trabajo sin pensarlo 2 veces. Roberto me mandó un mensaje diciendo que las llaves de la bodega estarían debajo de una maceta roja en la entrada y que las cajas ya estaban listas para cargar. Me pareció raro que no quisiera estar presente, pero algunos clientes son así, ocupados o simplemente antisociales. Me dijo que dejara las cajas en una casa abandonada en Cuernavaca y que tomaría fotos como comprobante. El dinero se depositaría automáticamente una vez que confirmara la entrega. Llegué a la bodega cerca de medianoche. El lugar estaba en una zona industrial medio fea de Iztapalapa, de esas calles donde no hay mucha luz y los perros callejeros te siguen con la mirada. Encontré las llaves exactamente donde dijo Roberto. La bodega era más grande de lo que esperaba, con techo alto de lámina y ese olor característico a humedad y concreto viejo. Adentro había 6 cajas de cartón medianas, todas selladas con cinta café gruesa. Eran más pesadas de lo normal, pero no imposibles de cargar. Las subí una por una a mi camioneta, acomodándolas en la parte de atrás. No me atrevía a abrirlas, aunque la curiosidad me carcomía. He aprendido en este trabajo que es mejor no hacer preguntas. La gente paga por discreción, no por chismosos. Cerré la bodega, dejé las llaves donde las encontré, y me subí a mi camioneta. Eran las 12:30 de la madrugada cuando arranqué rumbo a Cuernavaca. La carretera estaba sorprendentemente vacía para ser martes. Puse mi playlist de corridos tumbados y me dispuse a hacer el viaje de poco más de 1 hora. Todo iba bien hasta que, a mitad de camino, justo pasando Tres Marías, escuché un ruido extraño que venía de atrás. Un golpe seco, como si una de las cajas se hubiera caído. Me eché a la orilla de la autopista y bajé a revisar. Todas las cajas seguían en su lugar, bien acomodadas. Tal vez fue mi imaginación o un bache que no vi, pero entonces lo noté. Mi asiento del conductor estaba ligeramente levantado, como si algo lo hubiera empujado desde abajo. Mi camioneta es vieja y tiene sus mañas, pero nunca había visto eso. Me agaché para revisar y ahí fue cuando vi un pequeño compartimento secreto bajo el asiento que nunca supe que existía. Con las manos temblorosas, jalé el asiento hacia adelante y descubrí una caja de metal del tamaño de una caja de zapatos. Estaba escondida en un hueco que parecía haber sido hecho específicamente para ella. La caja tenía manchas oscuras en los costados que, bajo la luz de mi celular, se veían inquietantemente parecidas a sangre seca. No debía abrirla. Cada fibra de mi ser me gritaba que volviera a meterla en su escondite y que olvidara todo. Pero ya saben cómo es la curiosidad. Es como una comezón en el cerebro que no puedes ignorar. Así que abrí la caja. Adentro había 3 cosas. Primero, una bolsa de plástico transparente con lo que parecía ser sangre, ya medio coagulada y oscura. Segundo, una fotografía Polaroid de una mujer joven, tal vez de unos 25 años, con el cabello negro largo y una mirada que atravesaba la cámara con intensidad. No estaba sonriendo. Detrás de la foto había una fecha escrita a mano: 15 de marzo de 2022. Tercero, había una nota doblada. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el papel cuando lo abrí. La nota estaba escrita con una caligrafía perfecta, demasiado perfecta, como de esas personas que escriben con una precisión obsesiva. Decía simplemente: «Ella vendrá por ti. No importa dónde te escondas. Ya te vio.
Ya sabe quién eres. Cuenta los días, Marco. Mi nombre. La nota tenía mi maldito nombre. El celular se me cayó de las manos. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Quién era ella? ¿Y por qué diablos había sangre en una caja escondida en mi propia camioneta? Miré a mi alrededor en la autopista desierta. Los árboles a ambos lados se veían como sombras amenazantes bajo la escasa luz de la luna. No había otros carros. Estaba completamente solo, o eso creía. Entonces vi algo que hizo que se me helara la sangre. En el retrovisor, reflejada por mis luces traseras, había una figura parada en medio de la carretera, como a 50 metros detrás de mí. Una mujer con un vestido blanco largo. Estaba completamente inmóvil, mirando directamente hacia mi camioneta. No lo pensé dos veces. Aventé la caja de metal al asiento del pasajero, arranqué la camioneta y salí disparado de ahí con el pie hasta el fondo en el acelerador. Mis llantas chirriaron contra el pavimento. Miré por el espejo retrovisor y la figura ya no estaba. Simplemente había desaparecido. Manejé a más de 140 kilómetros por hora durante los siguientes 20 minutos, sin importarme las multas o los peligros. Solo quería llegar a Cuernavaca, dejar esas malditas cajas y largarme de ahí. Mi mente trataba de encontrar explicaciones lógicas. Tal vez la figura era solo un árbol que confundía en la oscuridad. Tal vez la nota era una broma pesada de alguien. Tal vez la sangre ni siquiera era real, pero en el fondo sabía que nada de eso era cierto. Llegué a la dirección en Cuernavaca cerca de las 2 de la mañana. Era una casa vieja en una zona residencial abandonada. Las casas vecinas también parecían vacías, con ventanas rotas y jardines completamente descuidados. La casa donde debía dejar las cajas tenía un portón de hierro oxidado que rechinó horriblemente cuando lo empujé. Descargué las 6 cajas lo más rápido que pude, dejándolas apiladas en el porche de la entrada como me habían indicado. Tomé las fotos de comprobante con las manos todavía temblando. Todo el tiempo sentía que alguien me observaba desde las ventanas oscuras de la casa, pero cada vez que volteaba no había nadie. Cuando terminé, corrí de vuelta a mi camioneta. Fue entonces cuando noté algo perturbador. En el polvo del cofre, alguien había escrito con un dedo: "Te vi". No había nadie alrededor. La calle estaba completamente desierta y silenciosa, excepto por el canto de algunos grillos. Limpié las palabras con la manga de mi chamarra, tratando de convencerme de que tal vez ya estaban ahí desde antes, que tal vez no las había visto. Pero sabía que era mentira. Ese cofre estaba limpio cuando llegué. Arranqué y salí de ahí como alma que lleva el diablo. Durante todo el camino de regreso a Ciudad de México, no dejé de revisar el espejo retrovisor. Cada sombra parecía moverse. Cada árbol parecía tener forma humana. La autopista nunca me había parecido tan larga ni tan aterradora. Cuando finalmente llegué a mi departamento, eran casi las 4 de la mañana. Estaba exhausto, física y mentalmente. Subí las escaleras hasta el 3er piso con la caja de metal bajo el brazo. No quería dejarla en la camioneta. Necesitaba entender qué significaba todo esto. Una vez adentro, puse todos los cerrojos de mi puerta y revisé cada ventana 2 veces. Puse la caja sobre la mesa de la cocina y la observé bajo la luz brillante del foco. Las manchas definitivamente eran sangre. No había duda. Volví a examinar la fotografía de la mujer. Ahora que la veía con mejor luz, había algo familiar en su rostro, aunque no podía ubicar de dónde la conocía. Sus ojos oscuros parecían seguirme sin importar desde qué ángulo mirara la foto. Era inquietante. Revisé la bolsa con sangre. Estaba sellada herméticamente. No me atrevía a abrirla. ¿De quién sería esa sangre? ¿De la mujer de la foto? ¿Por qué alguien guardaría algo así en mi camioneta? Entonces recordé algo importante. Yo no era el dueño original de esa camioneta. La había comprado de segunda mano hace como año y medio, a un tipo llamado Javier en Nezahualcóyotl. Fue una venta rápida, casi sospechosamente rápida. El tipo estaba desesperado por deshacerse del vehículo y me la dejó en una ganga. Nunca le pregunté por qué tanta prisa. Busqué en mi celular. Todavía tenía el número de Javier guardado por si alguna vez necesitaba hacerle preguntas sobre la camioneta. Eran las 4:30 de la mañana, pero marqué de todas formas. El teléfono sonó y sonó hasta que se fue al buzón. Intenté 3 veces más.
Nada. Me sentía atrapado entre reportar esto a la policía o intentar resolverlo por mi cuenta. Si iba con los policías, tendría que explicar el trabajo de mudanza ilegal, las cajas misteriosas, todo. Podría meterme en problemas. Pero si no hacía nada, estaba esta amenaza incomprensible de que ella vendría por mí. Decidí investigar más antes de tomar una decisión. Fotografié la nota, la foto de la mujer y la bolsa de sangre con mi celular. Luego guardé todo en la caja de metal y la escondí en el fondo de mi closet, detrás de unas cajas de zapatos viejos. Me tiré en la cama sin siquiera quitarme los zapatos. Estaba agotado, pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a esa figura en vestido blanco parada en medio de la carretera. Escuchaba ruidos en el departamento que normalmente ignoraría, el crujido de la madera, el zumbido del refrigerador, el viento contra las ventanas. Pero esa noche cada sonido me ponía los pelos de punta. Finalmente me quedé dormido cuando ya estaba amaneciendo. Mis sueños fueron una pesadilla confusa de sangre, carreteras oscuras y una mujer de ojos negros que me perseguía por pasillos interminables. Me desperté al mediodía empapado en sudor. Lo primero que hice fue revisar mi teléfono. Tenía un mensaje de la aplicación confirmando que el pago de 6,000 pesos había sido depositado en mi cuenta. El trabajo estaba completo, pero también tenía un mensaje de un número desconocido que me heló la sangre. 5 días. Eso era todo. Solo esas 2 palabras. 5 días. ¿5 días para qué? ¿Hasta que ella viniera por mí? ¿Quién estaba mandando estos mensajes? Intenté llamar al número, pero estaba fuera de servicio. Bloqueé el contacto, aunque sabía que probablemente no serviría de nada. Pasé el resto del día tratando de investigar. Busqué en internet noticias sobre mujeres desaparecidas o asesinadas en marzo de 2022, la fecha que estaba detrás de la fotografía. Había docenas de casos. México es un país donde desaparecen demasiadas mujeres. Ninguna de las fotos en las noticias se parecía a la mujer de mi Polaroid. Intenté contactar a Roberto Mendoza, el tipo que publicó el trabajo de mudanza, pero su perfil había sido eliminado de la aplicación. Era como si nunca hubiera existido. Al día siguiente decidí ir a buscar a Javier, el tipo que me vendió la camioneta. Todavía tenía su dirección en Nezahualcóyotl guardada en mi correo por la transferencia del título. Manejé hasta allá con un nudo en el estómago. La casa de Javier era pequeña, pintada de un color rosa desteñido, con rejas en todas las ventanas. Toqué el timbre varias veces. Nadie respondió. Una vecina que estaba barriendo su banqueta me vio y se acercó. ¿Buscas a Javier?, me preguntó. Era una señora mayor con el cabello cubierto por un paliacate. Sí, señora. ¿Sabe si anda por aquí? Ella negó con la cabeza, con una expresión triste. Javier murió hace como 8 meses, hijo. Un accidente de carro en la autopista a Puebla. Se salió del camino en una curva. Dicen que iba muy rápido, pero yo no sé. Ese muchacho nunca fue imprudente. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Un accidente? ¿Estás segura? Clarísimo. Fue bien feo. El carro quedó hecho nada. Pobre de su familia. Le agradecí la información y me alejé con las piernas temblorosas. Javier estaba muerto. El anterior dueño de mi camioneta, el hombre que había escondido esa caja con sangre y la nota amenazante, estaba muerto en un accidente automovilístico. ¿Coincidencia? Ya no creía en coincidencias. Esa noche recibí otro mensaje del número desconocido. 4 días. No dormí nada. Me quedé sentado en la sala con todas las luces encendidas, revisando cada ventana cada 5 minutos. Cada carro que pasaba por la calle me hacía saltar. Estaba volviéndome paranoico, pero no podía evitarlo. Al tercer día, decidí contratar a un investigador privado. Encontré uno en internet, un tipo llamado Esteban Ruiz que tenía buenas reseñas. Le pagué 3,000 pesos por adelantado y le mostré las fotos de la nota, la fotografía de la mujer, y le conté todo lo que había pasado. Esteban era un hombre de unos 50 años, con barriga cervecera y aspecto cansado, pero sus ojos eran agudos. Me escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta gastada. «Mira, Marco», me dijo cuando terminé mi relato, «esto huele a venganza o a advertencia. Alguien quiere asustarte, o peor, lastimarte. La pregunta es ¿por qué? ¿Has tenido problemas con alguien recientemente? ¿Alguna exnovia tóxica? ¿Deudas con personas peligrosas? Nada de eso.
le aseguré. Soy un tipo normal. Trabajo, pago mis cuentas, no me meto con nadie. ¿Y el tipo que te vendió la camioneta? ¿Sabes algo de su vida personal? Solo que murió en un accidente hace 8 meses. Hablé con su vecina. Esteban se recargó en su silla pensativo. Interesante. Dame un par de días para investigar. Voy a buscar información sobre Javier, sobre esa fecha de marzo de 2022, y voy a ver si puedo rastrear de dónde vienen esos mensajes. Mientras tanto, te recomiendo que te mantengas en lugares públicos y que no vayas solo a ningún lado. Esa noche recibí el mensaje. 3 días. Estaba a punto de perder la cabeza. No podía seguir así. Decidí quedarme en un hotel barato en la colonia Roma, pensando que tal vez cambiar de ubicación me daría algo de paz mental. Empaqué una mochila con ropa y lo esencial. Guardé la caja de metal en una bolsa y me fui. El hotel era un lugar modesto pero limpio. Pagué en efectivo para no dejar rastro con mi tarjeta. La habitación estaba en el segundo piso, con vista a una calle transitada. El ruido constante del tráfico era casi reconfortante comparado con el silencio aterrador de mi departamento. Me acosté en la cama dura del hotel y traté de dormir, pero no pude. Alrededor de las 3 de la mañana escuché que tocaban la puerta de mi habitación. Golpes suaves, rítmicos. Toc, toc, toc. Me quedé paralizado en la cama, con el corazón latiendo como tambor. No había pedido servicio a cuarto. Nadie sabía que estaba ahí. Los golpes continuaron. Toc, toc, toc. ¿Quién es? Pregunté con voz temblorosa. Silencio. Me levanté despacio y me acerqué a la puerta. Miré por la mirilla, pero el pasillo estaba completamente oscuro. Las luces debían estar apagadas. No podía ver nada. Los golpes se detuvieron. Esperé 5 minutos, 10, 15, nada más. Finalmente regresé a la cama, pero no volví a cerrar los ojos en toda la noche. Al día siguiente Esteban me llamó. Había descubierto algo. Marco, necesitamos vernos. ¿Puedes venir a mi oficina? Llegué a su oficina en la colonia Portales a media mañana. Se veía agitado, como si no hubiera dormido tampoco. Encontré algo perturbador. Comenzó mostrándome su laptop. Investigué sobre Javier Maldonado, el tipo que te vendió la camioneta. Resultó que hace 3 años estuvo involucrado en un caso de desaparición. Mi estómago se contrajo. ¿Desaparición? Una joven llamada Patricia Aguirre desapareció en marzo de 2022 después de haber salido con Javier un par de veces. Ella tenía 25 años. Trabajaba como enfermera. La investigación no llegó a ningún lado porque no había evidencia suficiente que lo vinculara. Él tenía coartada, testigos que confirmaban que estaba en otro lugar la noche que ella desapareció. El caso se enfrió. Esteban giró la laptop hacia mí y me mostró una foto de la ficha de desaparecida. El aire se me escapó de los pulmones. Era ella, la mujer de la Polaroid, Patricia Aguirre. Nunca encontraron su cuerpo, continuó Esteban, pero su familia nunca dejó de buscarla. Su hermana mayor, una mujer llamada Daniela Aguirre, se obsesionó con el caso. Según las notas periodísticas, ella acusó públicamente a Javier varias veces, lo acosaba, lo amenazaba. Hay reportes policiales de hostigamiento. ¿Y qué pasó con ella? ¿Con Daniela? Eso es lo extraño. Dejó de aparecer en público hace como 1 año. No hay registros recientes de ella. Es como si se hubiera esfumado también. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Crees que Daniela es la que me está mandando estos mensajes? ¿La que puso esa caja en la camioneta? Es posible. O tal vez... Esteban hizo una pausa, como si dudara en continuar. Hay otra teoría. La familia de Patricia era muy religiosa. Había rumores de que Daniela practicaba santería, brujería, cosas así. Algunas personas decían que ella había jurado vengarse de Javier de cualquier forma posible, incluso después de la muerte. ¿Estás diciendo que esto es algo sobrenatural? Pregunté, sin poder creer lo que escuchaba. Estoy diciendo que no sé qué pensar, pero si yo fuera tú, tomaría esto muy en serio. Ya sea que Daniela esté viva y te esté acosando porque ahora tienes la camioneta de Javier, o sea que... Bueno, algo más esté pasando. Salí de la oficina de Esteban sintiéndome peor que cuando entré. Ahora tenía un nombre y una historia, pero eso solo hacía todo más aterrador. Patricia Aguirre había desaparecido, probablemente asesinada. Su hermana había jurado venganza. Y ahora, de alguna manera, yo estaba en medio de todo.
Esa noche recibí el mensaje. 2 días. Decidí hacer algo drástico. Fui a una iglesia en la colonia del Valle y hablé con un padre. Le conté mi historia, omitiendo algunos detalles para no sonar completamente loco. Él me escuchó con paciencia y me ofreció bendecir un rosario para mí. Hijo, si sientes que hay algo oscuro persiguiéndote, la fe puede ser tu escudo, me dijo mientras rociaba agua bendita sobre el rosario. Lleva esto contigo, reza cuando sientas miedo, y no pierdas la esperanza. No soy particularmente religioso, pero en ese momento estaba dispuesto a probar cualquier cosa. Me colgué el rosario al cuello y me fui de ahí sintiéndome marginalmente mejor. Regresé al hotel. Ya era de noche. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, las luces del pasillo parpadearon. 1, 2, 3 veces. Luego se apagaron por completo, dejándome en oscuridad total. Saqué mi celular para usar la linterna, pero la batería estaba muerta. Completamente muerta, aunque estaba seguro de haberlo cargado esa mañana. Tanteé las paredes tratando de encontrar mi puerta en la oscuridad. Entonces escuché pasos detrás de mí, lentos, deliberados. El sonido de tacones contra el piso de linóleo. ¿Quién está ahí?, grité girándome hacia la oscuridad. Los pasos se detuvieron. En el silencio que siguió, escuché una voz de mujer, susurrante pero clara. Marco. No esperé más. Corrí a ciegas por el pasillo, golpeándome contra las paredes, hasta que encontré la escalera y bajé tropezando los escalones. Salí del hotel hacia la calle iluminada, jadeando y sudando. El recepcionista me miró extrañado desde su escritorio. ¿Está bien, señor? ¿Las luces del segundo piso se apagaron?, le pregunté entre respiraciones. Él revisó un monitor. No, señor. Todo está funcionando normal. Subí de nuevo con él. Las luces del pasillo estaban encendidas, brillantes como siempre. No había nadie más ahí. Me sentía como un idiota, pero sabía lo que había experimentado. No fue mi imaginación. Esa noche dormí en el lobby del hotel, en uno de los sillones, bajo las luces fluorescentes, y con el recepcionista a unos metros. Él pensó que estaba borracho o drogado, pero no me importó. Solo quería estar donde hubiera luz y otras personas. Al día siguiente recibí el mensaje. Un día. Era viernes. Según la cuenta regresiva, lo que fuera que iba a pasar, ocurriría mañana. Estaba aterrorizado pero también enojado. No había hecho nada malo. No merecía esto. Decidí enfrentar la situación de frente. Llamé a Esteban y le pedí que investigara dónde vivía la familia Aguirre. Si Daniela era quien estaba detrás de esto, tal vez podría razonar con ella, explicarle que yo no tenía nada que ver con lo que le pasó a su hermana. Esteban me dio una dirección en Tlalpan. Me advirtió que no fuera solo, pero ignoré su consejo. Esto tenía que terminar. Llegué a la casa de los Aguirre al atardecer. Era una casa de 2 pisos con jardín al frente, pintada de amarillo claro. Se veía normal, casi decepcionantemente normal. Toqué el timbre. Una mujer mayor abrió la puerta. Tenía el cabello gris recogido en un chongo y llevaba un delantal. ¿Sí? Disculpe, señora. Estoy buscando a Daniela Aguirre. Su expresión cambió inmediatamente. Sus ojos se llenaron de tristeza. Daniela murió hace un año, joven. ¿Usted quién es? El mundo se detuvo por un momento. ¿Murió? ¿Cómo? Se suicidó, dijo la mujer con voz quebrada. Nunca superó la desaparición de su hermana Patricia. Se ahorcó en su habitación. ¿Por qué pregunta por ella? No supe qué decir. Tartamudeé una disculpa y me fui rápidamente. Daniela estaba muerta. Había estado muerta por 1 año. Entonces, ¿quién me estaba enviando esos mensajes? ¿Quién puso esa caja en mi camioneta? Manejé sin rumbo por un rato, tratando de procesar todo. Si tanto Patricia como Daniela estaban muertas, ¿qué estaba pasando realmente? ¿Era posible que los rumores sobre brujería fueran ciertos? ¿O había alguien más involucrado que yo no conocía? Cuando finalmente regresé a mi departamento, ya era de noche. Había decidido que pasaría esta última noche en mi propio hogar, pasara lo que pasara. Estaba cansado de huir. Preparé café bien cargado con la intención de no dormir en toda la noche. Encendí todas las luces del departamento y puse música alta para mantenerme alerta. El rosario bendecido colgaba de mi cuello. Cerca de la medianoche,
Mi celular vibró. Otro mensaje del número desconocido. Medianoche. Ella está aquí. Miré el reloj. Faltaban 2 minutos para las 12. Y entonces todas las luces se apagaron. No solo en mi departamento, sino en todo el edificio. La música se cortó. Todo quedó en silencio absoluto y oscuridad completa. Saqué mi celular. Esta vez funcionaba. Activé la linterna y alumbré alrededor de la habitación. Todo parecía normal, pero hacía un frío intenso, como si alguien hubiera dejado abierto un refrigerador gigante. Escuché un golpe que venía de mi habitación, lento, pesado, como si algo hubiera caído. Me forcé a caminar hacia allá, con la linterna del celular temblando en mi mano. Empujé la puerta de mi habitación. Estaba helada al tacto. Dentro, la temperatura era aún más baja. Podía ver mi propio aliento. La ventana estaba cerrada, pero las cortinas se movían como si hubiera una brisa fuerte. Y ahí, parada junto a mi cama, estaba ella, la mujer del vestido blanco, la misma que había visto en la carretera aquella noche. Bajo la luz de mi celular pude verla claramente. Era Patricia Aguirre. Su rostro era exactamente como en la fotografía, pero pálido como mármol. Su vestido blanco estaba manchado de tierra y sangre. Sus ojos negros me miraban con una intensidad que me paralizó completamente. No podía moverme, no podía gritar, solo podía mirarla mientras ella se acercaba lentamente a mí. Sus pies descalzos no hacían ruido contra el piso. Cuando estuvo a centímetros de mi cara, abrió la boca. Su aliento olía a tierra húmeda y descomposición. «Tú tienes algo mío», susurró con una voz que sonaba como viento entre lápidas. No sé de qué hablas», logré decir. «Mi sangre». Él la guardó. «Ahora tú la tienes». Entendí. La bolsa de sangre en la caja de metal. Era su sangre. Javier la había guardado como algún tipo de trofeo enfermo después de matarla. «¿Dónde está mi cuerpo?», preguntó ella, acercándose más. «¿Dónde me enterró?». «No lo sé», respondí honestamente. Yo no lo conocía. Solo compré su camioneta. «Por favor, tienes que creerme». Ella inclinó la cabeza estudiándome. «Entonces ayúdame a encontrarlo. Ayúdame a descansar». «¿Cómo? No sé dónde buscar». Patricia extendió una mano helada y tocó mi frente. De repente, imágenes inundaron mi mente. Vi a Javier cavando en un lugar oscuro. Un terreno baldío con árboles. Vi una bolsa negra. Vi tierra siendo arrojada encima. Vi un letrero oxidado que decía, «Propiedad privada. No pasar». La visión terminó tan abruptamente como comenzó. Patricia ya no estentar nuevamente teaba frente a mí. Había desaparecido. Las luces del departamento volvieron a encenderse de golpe, cegándome temporalmente. El frío intenso se desvaneció en segundos. Me quedé ahí parado, temblando, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Las imágenes que ella había puesto en mi cabeza seguían frescas, vívidas. Un terreno baldío, árboles, un letrero oxidado. Tenía que encontrar ese lugar. No dormí el resto de la noche. En cuanto amaneció el sábado, llamé a Esteban y le conté todo. Al principio pensó que había perdido la cabeza, pero cuando le describí las visiones con tanto detalle, su escepticismo comenzó a desmoronarse. «Hay varios terrenos baldíos en las afueras de la ciudad», me dijo. «Pero si viste un letrero específico, eso reduce las posibilidades. Dame unas horas para investigar propiedades que Javier pudiera haber tenido acceso». Mientras esperaba, saqué la caja de metal de mi escondite. La bolsa de sangre seguía ahí, oscura y perturbadora. También saqué la fotografía de Patricia. Ahora que sabía su historia, miraba su imagen con una mezcla de tristeza y terror. Era una mujer joven que había sido asesinada, cuyo cuerpo nunca fue encontrado, cuya familia nunca tuvo respuestas, y su espíritu no podía descansar. Esteban me llamó al mediodía. «Creo que encontré algo». Javier tenía un tío que murió hace 5 años. Le dejó un terreno en Xochimilco, cerca de los canales. Nunca hizo nada con él. Busqué imágenes satelitales del área y hay un letrero viejo de propiedad privada justo en la entrada. ¿Te suena? Era exactamente lo que había visto en mi visión. Tiene que ser ese lugar. Marco, si realmente crees que ahí está enterrada, deberíamos llamar a la policía. No van a creer una historia sobre visiones y fantasmas. Necesitamos estar seguros primero». Esteban suspiró. «Está bien, voy contigo.
Pero si encontramos algo, inmediatamente llamamos a las autoridades, ¿de acuerdo? De acuerdo. Nos encontramos en un Oxxo cerca de Xochimilco a las 3 de la tarde. Esteban trajo palas, linternas y guantes. Parecíamos a punto de cometer un crimen en lugar de resolver uno. El terreno estaba a unos 20 minutos de ahí, por un camino de terracería lleno de baches. Tal como había visto en mi visión, había un letrero oxidado en la entrada que decía, propiedad privada, no pasar. El terreno estaba rodeado por una cerca de alambre de púas medio caída. Nos metimos por un agujero en la cerca. El terreno era grande, tal vez unos 1000 metros cuadrados, completamente descuidado y lleno de maleza. Había algunos árboles dispersos, principalmente eucaliptos y ahuehuetes. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Esteban mirando alrededor abrumado. Cerré los ojos y traté de recordar la visión con claridad. Había un árbol específico, uno con el tronco partido por un rayo. Abrí los ojos y comencé a caminar, dejando que algo parecido a la intuición me guiara. Después de 15 minutos de búsqueda, lo encontré. Un ahuehuete con el tronco claramente partido en dos, probablemente por un rayo años atrás. A unos 3 metros de su base el suelo se veía diferente. La tierra era más oscura, como si hubiera sido removida y luego se hubiera asentado de manera irregular. Aquí, dije, señalando el lugar. Esteban se me acercó y examinó el área. ¿Estás seguro? Todo coincide con lo que vi. Es aquí. Comenzamos a cavar. La tierra estaba dura y compactada, haciendo el trabajo agotador. Cavamos durante casi 1 hora, turnándonos con las palas. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Cuando habíamos cavado como 1,5 metros de profundidad, mi pala golpeó algo que no era tierra. Algo suave pero firme. Plástico. Esteban, llamé con voz temblorosa. Nos arrodillamos y comenzamos a quitar la tierra con las manos enguantadas. Poco a poco revelamos una bolsa grande de plástico negro, del tipo que se usa para basura industrial. Estaba sellada con cinta adhesiva. No la abrimos. No necesitábamos hacerlo. Ambos sabíamos lo que había adentro. Esteban sacó su celular y marcó al 911. Sí, necesito reportar el hallazgo de restos humanos. Estoy en un terreno baldío en Xochimilco. Los siguientes días fueron un torbellino de interrogatorios policiales, declaraciones y atención mediática. La policía exhumó el cuerpo de Patricia Aguirre del terreno. Los análisis forenses confirmaron que había sido asesinada hace 3 años, estrangulada. La evidencia la vinculaba directamente con Javier Maldonado. Tuve que explicar varias veces cómo había llegado a ese terreno. Obviamente no podía mencionar fantasmas o visiones, así que dije que había encontrado un mapa escondido en la camioneta que compré de Javier. Los policías parecían escépticos, pero no podían negar que había llevado al descubrimiento del cuerpo. La familia Aguirre finalmente pudo darle un entierro apropiado a Patricia. Asistí al funeral, manteniéndome en la parte de atrás. La madre de Patricia, la misma señora que había atendido la puerta cuando busqué a Daniela, lloró durante toda la ceremonia. Pero había algo de paz en sus lágrimas. Al menos ahora sabían la verdad. Al menos podían decir adiós. Después del entierro, me acerqué a la señora Aguirre. Ella me reconoció como el joven que había tocado su puerta preguntando por Daniela. Gracias, me dijo simplemente tomando mis manos entre las suyas. Gracias por encontrar a mi niña. No supe qué responder. Quería decirle que no fui yo realmente, que fue Patricia quien me guió, pero solo asentí. ¿Puedo preguntarle algo, señora?, dije finalmente. Daniela, usted dijo que se suicidó. ¿Dejó alguna nota? La señora Aguirre asintió con tristeza. Sí, decía que no podía vivir sin saber qué le había pasado a su hermana, que perseguiría a los responsables incluso después de la muerte si era necesario. Mi pobre niña estaba destrozada. Perseguiría a los responsables incluso después de la muerte. Las palabras resonaron en mi mente. Quizás Daniela había cumplido su promesa de una manera que nadie esperaba. Esa noche, de vuelta en mi departamento, revisé la caja de metal por última vez. Decidí que era momento de deshacerme de ella. Saqué la bolsa de sangre, la fotografía y la nota. Sentí que debía hacer algo apropiado con estos objetos que habían sido parte de un crimen tan horrible. Conduje hasta el lago de Xochimilco, no lejos de donde habíamos encontrado el cuerpo de Patricia. Era casi medianoche,
El lugar estaba desierto y silencioso. Solo se escuchaba el croar de las ranas y el susurro del agua. Me paré al borde del lago. Saqué la fotografía de Patricia. Bajo la luz de la luna, su imagen parecía diferente, ya no amenazante, sino triste. Solo una joven que había sufrido un destino terrible. Espero que ahora puedas descansar, dije en voz alta, sintiendo un poco ridículo hablando con una fotografía. Tu familia sabe la verdad. Tienes un lugar apropiado para descansar. Ya puedes irte en paz. Arrojé la fotografía al agua. Flotó por un momento antes de hundirse lentamente. Luego hice lo mismo con la bolsa de sangre y con la nota. Una por una, desaparecieron en las aguas oscuras del lago. Mientras conducía de regreso a casa, sentí algo que no había sentido en semanas. Calma. El peso opresivo que había estado cargando se había levantado. Ya no miraba constantemente por el espejo retrovisor. Ya no saltaba ante cada sombra. Los mensajes amenazantes nunca volvieron. Las apariciones terminaron. La figura del vestido blanco no volvió a manifestarse. Vendí la camioneta una semana después. No podía seguir conduciendo ese vehículo sabiendo todo lo que había pasado. Con el dinero compré un auto usado más pequeño, nada especial, pero era mío y no tenía ninguna historia oscura adjunta. Dejé el trabajo de repartidor independiente. Demasiados recuerdos. Conseguí un empleo en una bodega, algo estable y aburrido. Exactamente lo que necesitaba. Han pasado 3 meses desde aquella noche en que encontré la caja bajo el asiento de mi camioneta. Todavía pienso en Patricia Aguirre a veces. Me pregunto si su espíritu finalmente encontró paz, o si sigue vagando en algún lugar entre este mundo y el siguiente. Me pregunto si Daniela también está en paz, sabiendo que su hermana fue encontrada. Nunca sabré con certeza qué fue exactamente lo que experimenté. ¿Fueron realmente fantasmas? ¿Fue todo una serie de coincidencias extraordinarias? ¿O mi mente estresada creó conexiones donde no las había? Lo que sí sé es esto. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar completamente. Hay injusticias que claman ser resueltas. Y a veces, de las formas más extrañas e inesperadas, la verdad sale a la luz. También aprendí algo sobre mí mismo. Aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba. Cuando me enfrenté a algo que no podía comprender, cuando el miedo amenazaba con paralizarme completamente, encontré el coraje para seguir adelante, para buscar respuestas, para hacer lo correcto. La vida ha vuelto a una especie de normalidad. Trabajo, pago mi renta, salgo con amigos los fines de semana, pero ya no soy el mismo Marco que era antes. Ahora sé que el mundo tiene más profundidad de lo que vemos en la superficie, que los muertos a veces no pueden descansar hasta que se haga justicia, que las cosas que parecen coincidencias a veces son señales. Todavía tengo el rosario que el Padre bendijo para mí. Lo guardo en el cajón de mi mesita de noche. No lo uso, pero me reconforta saber que está ahí. Un pequeño escudo contra la oscuridad, por si acaso alguna vez la necesito de nuevo. A veces, en las noches tranquilas, cuando estoy solo en mi departamento, siento una presencia, no amenazante, sino observadora, como si alguien quisiera asegurarse de que estoy bien. Me gusta pensar que es Patricia o Daniela, agradecidas por lo que hice, vigilándome de alguna manera. O tal vez solo es mi imaginación. Tal vez necesito creer que todo sirvió para algo, que el terror que experimenté tuvo un propósito. La familia Aguirre puso una demanda civil contra el estado de Javier, aunque ya había muerto. No sé cómo terminó eso. No he seguido las noticias. Necesitaba distanciarme de toda esa situación para poder seguir adelante con mi vida. Pero hay algo que nunca le conté a nadie. Algo que guardo solo para mí. La noche después del funeral de Patricia, tuve un sueño. Soñé que estaba en un campo lleno de flores blancas. El cielo era de un azul imposiblemente brillante. Y ahí, caminando entre las flores, estaban Patricia y Daniela, juntas, sonriendo. Patricia me vio y levantó la mano en un gesto de despedida. Luego, ambas se alejaron caminando, haciéndose cada vez más pequeñas hasta desaparecer en la luz del horizonte. Desperté con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de alivio. Sentí, con cada fibra de mi ser, que ellas estaban bien, que finalmente habían encontrado el descanso que merecían. Eso es lo que me permite dormir por las noches.
Eso es lo que me da paz. La caja de metal la destruí. La aplasté con un martillo hasta que no quedó nada reconocible, y luego la tiré en diferentes botes de basura por toda la ciudad. No quería que quedara ningún rastro de ese objeto maldito. Mi camioneta la compró un señor de Toluca, que la quería para su negocio de jardinería. Le dije que revisara bien el vehículo antes de cerrar el trato. Él me miró extrañado, pero aceptó. Espero que nunca encuentre nada. Espero que para él sea solo una camioneta vieja y confiable, que le sirva para trabajar. He pensado en escribir toda esta historia, en publicarla en algún lado. Pero ¿quién me creería? Sonaría como el guión de una película de terror barata. Así que la guardo para mí, como un recordatorio de que el mundo es más extraño y misterioso de lo que aparenta. A veces me pregunto si hay otras personas por ahí que han vivido experiencias similares. Personas que se toparon con algo inexplicable y tuvieron que encontrar la manera de navegarlo. Me pregunto cuántas historias así quedan sin contar porque tenemos miedo de que nos tilden de locos. Pero yo sé lo que viví. Sé que no fue mi imaginación. Y aunque fue la experiencia más aterradora de mi vida, también me enseñó algo valioso. Que incluso en la muerte, el amor y la lealtad pueden ser fuerzas poderosas. Daniela amaba tanto a su hermana que su espíritu no pudo descansar hasta asegurarse de que se hiciera justicia. Y Patricia no pudo descansar hasta que su cuerpo fuera encontrado y su familia tuviera respuestas. En cierta forma retorcida, fui el instrumento que ellas necesitaban para cerrar ese círculo. Compré la camioneta correcta en el momento correcto. Acepté el trabajo de mudanza correcto. Encontré la caja correcta. Todo me llevó exactamente a donde necesitaba estar. ¿Destino? ¿Coincidencia? ¿Intervención sobrenatural? No lo sé. Probablemente nunca lo sabré. Lo que sí sé es que ahora vivo mi vida con más cuidado. Presto atención a las señales, por pequeñas que sean. Trato a las personas con más amabilidad, porque nunca sabes por lo que están pasando. Y siempre, siempre, reviso debajo del asiento antes de comprar un vehículo usado. Han pasado 3 meses y una semana. No he recibido más mensajes extraños. No he visto más apariciones. La vida continúa, como siempre lo hace, implacable e indiferente a nuestros traumas personales. Pero yo soy diferente. Llevo las cicatrices de esa experiencia conmigo, invisibles pero permanentes. Y está bien. Las cicatrices son prueba de que sobrevivimos, de que enfrentamos algo difícil y salimos del otro lado. Todavía trabajo en la bodega. Todavía pago mi renta a tiempo. Todavía vivo en el mismo departamento en la Narvarte, aunque cambié todas las cerraduras y puse cortinas más gruesas en las ventanas. La vida es extraña, ¿verdad? Un día eres una persona normal haciendo un trabajo normal, y al siguiente estás cavando en un terreno baldío buscando el cuerpo de una mujer asesinada, porque su fantasma te mostró dónde estaba enterrada. Si alguien me hubiera contado esta historia hace 4 meses me hubiera reído en su cara. Ahora, yo soy esa historia. Soy el tipo al que le pasó algo inexplicable y tiene que vivir con ello. Pero ¿sabes qué? He encontrado una manera de hacer las paces con todo. He decidido que si el universo o el destino, o lo que sea que controla estas cosas, me puso en ese camino por una razón, entonces fue una razón noble. Ayudé a darle paz a 2 espíritus atormentados y cierre a una familia destrozada. Eso cuenta para algo, ¿no? A veces me detengo y pienso en todas las pequeñas decisiones que tuvieron que alinearse perfectamente para que todo esto sucediera. Si no hubiera aceptado ese trabajo de mudanza, si no me hubiera detenido en la autopista aquella noche, si no hubiera tenido la curiosidad de revisar debajo del asiento, si no hubiera sido lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonto para seguir investigando en lugar de huir. Cualquiera de esas decisiones diferentes hubiera resultado en un desenlace completamente distinto. Patricia seguiría enterrada en ese terreno baldío. Su familia nunca sabría la verdad, y yo seguiría siendo un repartidor ignorante de las fuerzas oscuras que se movían a mi alrededor. Pero las cosas sucedieron como tenían que suceder, y ahora tengo que vivir con las consecuencias de eso, buenas y malas. Las buenas. Ayudé a resolver un crimen. Di paz a los muertos. Encontré una fuerza interior que no sabía que tenía. Las malas. Hay noches en que todavía me despierto empapado en sudor, soñando con figuras en vestidos blancos y mensajes amenazantes.
Hay momentos en que veo una sombra de cierta manera y mi corazón se acelera. Hay una parte de mí que probablemente nunca volverá a sentirse completamente segura. Pero eso es el precio de haber visto lo que vi, de saber lo que sé. Y es un precio que estoy dispuesto a pagar, porque al final del día, hice la diferencia. En un mundo donde a menudo nos sentimos pequeños e insignificantes, donde nuestras acciones parecen no importar, yo realmente cambié algo. Ayudé. Importé. Y eso, amigos míos, es algo que nadie puede quitarme. Esta es mi historia. La historia de cómo encontré una caja escondida bajo el asiento de mi camión, con sangre adentro, y una nota que decía, «Ella vendrá por ti». La historia de cómo enfrenté mis miedos más profundos, y salí vivo del otro lado. La historia de cómo los muertos a veces necesitan a los vivos para encontrar su camino a casa. Es una historia que suena imposible, una historia que desafía la lógica y la razón, una historia que muchos no creerán, pero es mi historia, y es verdadera. Y ahora, es también tu historia, porque al escucharla, te has convertido en parte de ella. Llevas este conocimiento contigo ahora. La próxima vez que escuches sobre una persona desaparecida, tal vez pienses en Patricia. La próxima vez que sientas un escalofrío inexplicable, tal vez recuerdes que hay más en este mundo de lo que podemos ver. Y quién sabe, tal vez algún día te encuentres en una situación similar. Tal vez encuentres algo que no deberías haber encontrado. Tal vez el universo te ponga en un camino que nunca pediste caminar. Si eso pasa, espero que recuerdes mi historia. Espero que encuentres el coraje para hacer lo correcto, sin importar cuán aterrador sea. Espero que entiendas que a veces somos llamados a ser más de lo que creemos ser, porque eso es lo que aprendí de todo esto. No somos solo las personas que vemos en el espejo cada mañana. Somos también las decisiones que tomamos cuando nadie está mirando. Somos el coraje que encontramos cuando no nos queda ninguno. Somos la bondad que mostramos incluso cuando estamos aterrorizados. Y a veces, solo a veces, somos los héroes de historias que nunca quisimos protagonizar. Esta ha sido mi historia. Gracias por escuchar hasta el final. Gracias por creerme, o al menos por mantener la mente abierta a la posibilidad de que todo esto realmente pasó. Ahora, si me disculpan, tengo que seguir con mi vida. Hay cuentas que pagar, trabajo que hacer, sueños que perseguir, pero lo haré sabiendo que sobreviví a algo extraordinario. Lo haré siendo más fuerte, más sabio, más consciente del misterio que nos rodea. Y cada noche, antes de dormir, le daré gracias al universo por haberme dado la oportunidad de ayudar, por haberme mostrado que la vida es mucho más de lo que vemos en la superficie, por haberme enseñado que los finales felices existen, incluso en las historias más oscuras. Y tú, que has llegado hasta aquí en esta historia, quiero pedirte algo importante. Si te ha atrapado este relato, si has sentido cada escalofrío, cada momento de tensión, cada revelación junto conmigo, te pido que te suscribas al canal. Estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores, y cada suscripción cuenta enormemente para que podamos seguir trayéndoles más historias emocionantes como esta. Dale clic al botón de suscribirse que está aquí abajo. Es gratis, solo te toma un segundo, y nos ayuda muchísimo a continuar compartiendo estas historias que te hacen sentir, que te hacen pensar, que te mantienen despierto por las noches preguntándote, ¿y si fuera real? Porque aquí en el canal, cada semana tenemos nuevas historias de terror, suspenso y misterio que te van a dejar pegado a la pantalla. Historias reales, historias perturbadoras, historias que te harán ver el mundo de otra manera. Así que por favor, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia. Y si realmente te gustó este relato, compártelo con tus amigos. Seguro que conoces a alguien que disfruta de un buen susto. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, a veces la realidad es más aterradora que la ficción.